La cripta de la colonia Güell, ubicada en Santa Coloma de Cervelló, es un verdadero laboratorio de la arquitectura gaudiniana, donde están todas las claves de su obra madura, tocadas al unísono en una sinfonía espectacular. En este humilde encargo, Gaudí despliega una explosión creativa y una experimentación como no lo va a tener en ninguna otra obra. Tengamos en cuenta que al momento de recibir este encargo ya estaba trabajando en las obras del templo expiatorio de la Sagrada Familia. Muchos biógrafos y críticos piensan que esto fue un ensayo, una prueba de ensayo para lo que iba a experimentar en su obra maestra, en la Sagrada Familia. Y a pesar de que de la iglesia proyectada solamente se construyó la cripta en una especie de templo íntimo, realmente estamos hablando de una obra maestra de Antoni Gaudí. Aquí vemos la pasión enfurecida de un creador ilimitado. Su formalización es totalmente orgánica. Su planta es más libre y no responde, como en la Sagrada Familia, a un condicionamiento del arquitecto original del proyecto del templo expiatorio, que había hecho un templo en cruz latina. En este caso el planteo está más en diálogo con la naturaleza circundante. En 1890, Eusebi Güell había fundado una fábrica textil y con las ideas inspiradas en el socialismo utópico pensó en generar un pequeño poblado para los trabajadores, donde también había cooperativas de consumo, había monasterios o conventos de monjas, había escuelas, teatros y, cómo no, una iglesia. Los proyectos arquitectónicos más importantes fueron consignados a gente cercana a Gaudí y se reservó el templo, el lugar sagrado, para el maestro. Es interesante cómo Gaudí comienza a diseñar el edificio en forma empírica. Para eso, en el taller de la Sagrada Familia, hizo apartar un espacio en el cual fue diagramando una maqueta funicular al revés, o sea, colgaba pesos a través de cadenas o piolas con saquitos de arena o perdigones, tratando de darle forma a esa idea inicial de esta iglesia para Santa Coloma de Cervelló. Estas maquetas solamente podían ser vistas colocando un espejo debajo o sacando una fotografía y dándola vuelta a 180 grados. Esta forma empírica de hacer un cálculo formal en la estructura de sus proyectos determina que va a utilizar materiales que trabajen solamente a la compresión y máxime en esta cripta que va a soportar todo el peso del templo principal, cosa que al final nunca sucedió. Al ser un laboratorio experimental, la rusticidad de la expresividad arquitectónica es notable y también tiene un aire caótico totalmente buscado. En realidad es una obra inconclusa, ya que una vez fallecido Eusebi Güell, sus descendientes no quisieron proseguir con este proyecto, quedando abandonado el encargo. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos la cripta Güell en realidad hoy conforma una parroquia, un templo propiamente dicho. Pequeño sí, porque tenía la función de ser un templo íntimo, pero que en realidad conforma un universo arquitectónico espectacular. Se puede apreciar al arribar por el sendero que conduce al atrio de este templo el ensayo que hizo Gaudí de bóvedas que tienen como directriz arcos funiculares que actúan como nervios de apoyo. Columnas inclinadas están haciendo la descarga a tierra de los empujes de estos arcos con piedras talladas toscamente y con ladrillo cerámico cortado en forma cilíndrica. Toda esta gama de recursos
son un preámbulo excelente para ingresar al interior del templo. De las bóvedas resulta particular el aparejo escogido por Gaudí para finalizar a encofrado perdido las bóvedas del atrio, utilizando piezas cerámicas cortadas en triángulo que se van combinando con el mortero de las juntas y que queda a la vista. Si recorremos externamente el perímetro de la cripta Güell, podemos notar que los muros son en zigzag a manera de biombos que van recortando en ángulos agudos su conformación. Y esto obedece lógicamente a la mejor forma de resistir los empujes del templo superior. Pensemos en un biombo. Un biombo es, digamos, un cerramiento que tiene distintos planos que si lo colocamos en línea no son resistentes por sí mismos. Pero si los vamos doblando en zigzag, estos se van volviendo estables y es así como Gaudí imaginó el cerramiento para este templo. Como dijimos, la formalización externa es totalmente rústica, es bruta y está conformada por piedra y ladrillos. Nuevamente nos sorprende con una forma muy particular de ventanas que también tienen cruces de brazos iguales a la manera de cruz paté propia de cofradías medievales. Un dato curioso a resaltar es el uso y caracterización de las rejas de estas ventanas, que están conformadas por una composición de agujas de la fábrica textil. Fíjense cómo las agujas en desuso pueden ser recicladas, y esto es un concepto largamente aspirado por Gaudí: el reciclaje de los materiales, la resignificación de los usos de la materia en nuevas formas armónicas. Una reja hecha con agujas de una fábrica textil. En una especie de bóveda de crucería que está justo antecediendo a la puerta de ingreso al templo, notamos un medallón que hace recordar a las cofradías de artesanos medievales. La misma está conformada por una sierra que también está conformada por dos columnas que algunos quieren ver que son las dos columnas masónicas de Jachin y Boaz, pero que en realidad no está demostrado y quizás está solamente esbozado. Detrás de esta sierra aparece una serpiente y una especie de hexágono también puede ser una alusión a la naturaleza. Encima de la sierra tenemos una cruz rosa. Así que aquí hay un mensaje oculto que da para libre interpretación. Es un templo de nave única, de escala pequeña, pero a pesar de ello contiene un deambulatorio en U que termina rematando en el espacio central del altar y del ábside que está a un nivel superior al fondo de todo el templo. Dicho deambulatorio está definido por columnas inclinadas de piedra y ladrillo, y también está definido por una sucesión de arcos catenarios de ladrillo autoportante que están entrelazados entre sí por un nervio transversal también de ladrillo. A pesar de utilizar formas intencionalmente inacabadas para sus columnas pétreas, la elección del material y el sentido de su veta fue precisa y segura. A su vez, se tuvo especial precaución de sugerir los tres elementos esenciales en una columna clásica: el basamento, el desarrollo y el capitel. El deambulatorio completa el recorrido circular con un pasaje superior delimitado por 5 arcos que dan marco al lugar más sagrado del templo. Debajo de cada arco de estos 5 mencionados se dispuso una especie de cresta revocada que recuerda las puntas de una concha marina de la misma especie gigante de la que Gaudí dispuso como contenedor el agua bendita de ingreso al templo. El área central de culto está delimitada por las columnas pétreas inclinadas, completando el recinto una cubierta pletórica de arcos de ladrillos que tienen la particularidad de estar conformadas
por un nervio central que parte de dos nudos circulares a los que concurren los semiarcos que se apoyan en el extremo opuesto en las líneas de arcos que descargan las columnas pétreas. Uno de los elementos a destacar en la innovación estética es el uso del ladrillo de forma cilíndrica y la variedad de aparejos en las columnas ramificadas, en la que se hace gala del dominio de la materia y la ley de gravedad. Es en esta cripta Well donde aparecen por primera vez las columnas arbóreas que van a ser empleadas posteriormente en la Sagrada Familia. El edificio es proyecto integral y su mobiliario también, por lo tanto, notamos que estos bancos y su reclinatorio son de la mano de Gaudí. Pero también es de destacar la mano de Josep Maria Jujol en la estética final de la obra. El carácter cavernoso otorgado a la cripta Well es intencional, tomando como esencia un cristianismo primitivo y austero, donde todo material de desecho es reciclado y aprovechado, como el trecandís o la combinación más o menos caótica de piedra semidesbastada con ladrillos cerámicos. La formalización de las ventanas le da un aspecto monacal, ya que las ventanas al exterior aluden a una especie de capucha de monjes o de capuchinos, que también son flanqueadas por símbolos del alfa y el omega en trecandís. Cada una de las ventanas es diferente, pero las mismas están formadas por dos arcos, uno que es una catenaria y la otra es una anticatenaria, que van combinándose de forma de contener vidrios en forma de cruz paté. Esta obra arquitectónica constituye un verdadero atanor alquímico, un horno experimental donde nace un ave fénix, un espíritu místico y que es propio de la arquitectura sagrada. Es en esta obra donde Gaudí escribe en piedra y en ladrillo su testamento arquitectónico. Si tienes la oportunidad de llegar a Barcelona, no dejes de visitar la cripta Well en Santa Coloma de Cervelló.